¿Cuál es la magnitud del problema del desempleo en el Perú? La situación del empleo en el Perú son por las graves consecuencias que conlleva, como son los bajos ingresos, las difíciles condiciones de vida y de trabajo, la pobreza y desigualdad resultantes. Por nuestra parte, en el caso del Perú, las numerosas referencias a los diferentes regímenes laborales en la agricultura evidencian la dificultad para asegurar una provisión adecuada de fuerza laboral, especialmente en la dinámica agricultura de exportación. Por otro lado, el empleo es un problema para los trabajadores y para algunos. La falta de puestos de trabajo asalariado o de oportunidades para trabajar por cuenta propia y las condiciones económicas y de trabajo de una u otra alternativa son motivos de preocupación principal para los directamente afectados. Por otro lado, también está el Estado, que es el potencial conflictivo que puede significar el incremento del desempleo y el deterioro de los niveles de vida, que son motivo de preocupación de los gobiernos responsables de preservar la estabilidad del sistema social. Mi nombre es Axel Castillo y hoy hablaremos sobre el desempleo. Antes de responder la pregunta, definiremos lo que es desempleo. Es la situación en la que se encuentran las personas que, teniendo capacidad de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo, viéndose en una situación de paro forzoso. Ahora sí responderemos la pregunta. ¿Quiénes son los más afectados por el desempleo en el Perú? Probablemente el grupo más afectado sea la de los jóvenes, debido a que no son contratados por su falta de experiencia, ya que la mayoría recién termina la universidad o son jóvenes que solo tienen estudios hasta el nivel secundario o salidos del instituto. También mencionaremos 4 tipos de desempleo. Estos son cíclico, estructural, estacional y friccional. El desempleo cíclico depende del ciclo económico por el cual atraviesa la economía del país en un momento dado. En etapas de crisis, el desempleo cíclico aumenta. Estructural. Ocurre cuando las personas no están capacitadas a la demanda que exige el trabajo. Desempleo estacional. Ocasionado por cambios en la demanda de trabajo en momentos diferentes del año. Desempleo friccional. Ocurre cuando una persona está desempleada porque quiere conseguir un mejor trabajo o quiere desplazarse a una región más próspera. Gracias. Saludos a todos, mi nombre es César Carrera y yo les voy a exponer sobre la pregunta C, que dice, ¿cuál es el origen del problema del empleo en el Perú? Bueno, para empezar a responder a esta pregunta mencionaré unos conceptos generales. No necesariamente tienen que ver con el Perú, sino con una sociedad más amplia, que es un estudio más general que hizo Mankiw y Rabasco, que dice lo siguiente, que el desempleo consta de 4 factores muy importantes. El primero de ellos dice que el desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y sus cualificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el seguro de desempleo es un programa público que, aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad del desempleo friccional. La segunda causa sería por la que una economía siempre tiene algún desempleo es la legislación sobre el salario mínimo. Dicha legislación, al obligar a pagar a los trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio, eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demandada. Esto lo podemos entender gracias a la ley de oferta y demanda. Además, el exceso de trabajo resultante representa el desempleo. La tercera de las causas del desempleo es el poder de mercado de los sindicatos. Cuando estos consiguen en los sectores sindicatos unos salarios superiores a los de equilibrio, crean un exceso de trabajo. Y la cuarta y última causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los de equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre lo que dice Carlos Parodi en el diario Gestión en el año 2018 sobre el problema del empleo en Perú.
Él dice que existen dos aspectos sobre este problema. Dice que en primer lugar, la mayoría de subempleados son aquellos que tienen un trabajo pero obtienen un ingreso menor que un ingreso mínimo referencial definido por el mismo INEI. Eso quiere decir que el INEI ha hecho una investigación, ha hecho su trabajo y nos ha dicho que existe un ingreso mínimo que debería recibir un trabajador que está subempleado. Pero dicho rango no siempre se cumple y esto se presenta no solo en unos cuantos casos, sino se representa en varios y está comenzando a generar un problema. Dice que su problema no es tener o no tener empleo, sino que los ingresos que reciben son bajos. A pesar que estas personas tienen o no tienen empleo, sus ingresos son más bajos de lo que necesitan. Y desde luego que no están satisfechos con su situación y no sienten la conexión entre las cifras macroeconómicas y su bienestar. Si sumamos subempleados y desempleados, tenemos casi el 47% de la población económicamente activa. Eso quiere decir que casi el 50% de personas que es parte de la población económicamente activa, o sea, los que tienen un trabajo, no están satisfechos, porque o son subempleados o son desempleados, y eso genera un gran problema en nuestro país, ya que el 50% de las personas no están satisfechas. Y en segundo lugar, el hecho de tener un empleo adecuado en ningún sentido implica un alto nivel de vida. Esto se puede apreciar claramente, ya que la mayoría de personas, de trabajadores de nuestro país, tienen un empleo fijo, reciben su dinero mensualmente e incluso tienen algunos seguros, médico, dental, para su familia, por accidentes, pero aún así no se sienten satisfechos con lo que tienen. Dice que puede tratarse de un trabajador en planillas y con todos los beneficios sociales que esto conlleva, eso no lo convierte en adinerado necesariamente. Una persona puede trabajar arduamente sus 8 horas laborales diarias, 5 días de la semana, como debe de ser, pero aún así no consigue el dinero necesario para que ellos se sientan cómodos con lo que ganan. Esto es lo que nos dice Carlos Parodi en el diario El Gestión. Mi nombre es Omar Coyo y respondiendo a la pregunta C, ¿cuál es el origen del problema del empleo en el Perú? La realidad del empleo en el Perú es producto de la influencia de varios factores, como los políticos, líderes de opinión y la propia población. El tema del empleo se analiza desde la perspectiva del empleo y subempleo, la cual tiene una fuerte dimensión social. Además, está en juego también la posibilidad de obtener ingresos para el empleado y su familia. También debemos analizar el empleo como una variable fundamentalmente económica. Por eso debemos conocer las realidades económicas del país para solucionar este problema social. ¿Cuál sería la mejor estrategia para enfrentar el problema del empleo? Antes de responder a esta pregunta, primero tenemos que definir qué es el desempleo y cuál es su causa principal. El desempleo es un desequilibrio entre la oferta y la demanda de las horas de trabajo. Todos sabemos que anualmente crece la eficiencia de todo tipo de máquinas. Cada vez necesitamos menos personas para producir la misma cantidad de bienes. La causa principal del alto nivel del desempleo es el progreso tecnológico. El progreso en sí es algo positivo y hace que la vida sea más llevadera. Pero si cada año producimos la misma cantidad de bienes con menos personas, en muy pocos años muchísimos menos horas de trabajo serán necesarias para producir todos los bienes que se podrían necesitar. La tendencia histórica ha sido la de utilizar cada vez menos horas de trabajo por semana. Si no continuamos con esta tendencia, la oferta de horas de trabajo es mayor que la demanda. Una sobreoferta de horas de trabajo significa que éstas valen menos y bajan los sueldos y salarios. Muchas personas se quedan sin trabajo. Ya no se necesitan sus horas de trabajo. Los que están sin trabajo no tienen ingreso alguno y por eso disminuye la demanda en bienes. Al haber menos ventas, se produce menos y aún más personas quedan afuera.
Es todo un círculo vicioso que acelera el desempleo e incita al crimen, porque algunos se dedicarán al crimen para tener ingresos. La manera de poner fin a esto y tener a todos trabajando es continuar con la tendencia histórica en distribuir el trabajo disponible entre todas las personas que quieran trabajar. Y esto se puede lograr si cada persona trabaja menos horas por semana. El gobierno podría fijar un impuesto sobre las horas extras, ya sean las pagas o las realizadas voluntariamente, haciendo lo mismo con las horas trabajadas que sobrepasen un cierto límite por semana. Digamos que si hay un 9% de desempleo, ese límite se debería fijar en un 9% menos de horas por semana que las trabajadas hasta ahora. ¿Accedería la gente a esto? No es agradable trabajar en horas de la noche y durante el fin de semana, pero al trabajar menos horas por semana, se tendrán más horas disponibles para estar con la familia, para entretenimientos, deportes y hobbies. Al no haber una sobreoferta de horas de trabajo, los sueldos y salarios serían más altos. En resumen, al fin todos podrían participar de los beneficios del progreso tecnológico y tendrían más tiempo libre. Un pequeño paréntesis. Cuando hay mucho desempleo, las empresas pagan sueldos bajos. Cuando las empresas precisan gente y hay muchas más personas que quieren trabajar que lugares libres, las empresas eligen las personas que piden menos. Y si hay escasez de personas, las empresas tienen que ofrecer sueldos más altos para conseguir las personas que precisan. En conclusión, cuando hay alto desempleo, los sueldos y salarios son bajos. Cuando hay escasez de personal, los sueldos y salarios son altos. Ahora, ¿qué pasa con el salario de las personas que trabajan menos horas para que las desempleadas puedan trabajar? En el primer momento reciben menos salario para trabajar menos horas, pero como resultado de trabajar menos horas hay escasez de personal, así que las empresas tienen que subir los salarios para conseguir el personal que precisan. Esta sube históricamente es mucho más que lo perdido por trabajar menos horas por semana. Mi nombre es Kevin Paul Guamanyauri Requejo y en esta oportunidad, hablando un poco de las estrategias del desempleo, queremos hacer hincapié que en el último reporte del INEI señala que unas 403.000 personas son afectadas por el desempleo en Lima Metropolitana. Para contrarrestar esta situación, Parodi considera que será fundamental reactivar la inversión privada. Para ello es necesario que el gobierno realice un shock de expectativas para eliminar la incertidumbre entre los inversionistas. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos que vemos como estrategias? Algunas estrategias serían de supervivencia por la vía de generación de ingresos familiares, con la participación de mujeres y niños, sobre todo en el áreas rurales y urbanos marginales. Reducción del consumo de la familia y dentro de la familia. Esta medida es asimétrica y sufre más las mujeres y niños, pero es un tipo de estrategia para sobrevivir al desempleo. Otras que tengan que ver con políticas de Estado son políticas públicas que tienen un marco restringido para contribuir a minimizar efectos de pérdida de empleo y potenciar la creación de nuevos puestos. También en este ámbito entran los programas de becas para capacitación y empleo. Pero este tipo de iniciativas, para que sean exitosas en el mediano y largo plazo, tienen que responder a lo que realmente es o será la demanda de mercado de trabajo en el mediano y largo plazo. Y eso requiere un análisis permanente de la economía y su relación con el mercado de trabajo. Algunos subsidios temporales a las empresas que generan nuevos empleos verificables son algunas alternativas que se dan para mitigar un poco acerca del desempleo. Las transferencias condicionadas para complementar las necesidades familiares son subsidios que requieren estrategias para contribuir realmente a la que la gente salga y mantenga fuera de la pobreza. Existen experiencias exitosas en Brasil y Chile que pueden servir igual acá en el país. Bueno, para concluir la parte de alternativas para combatir el desempleo, quiero dejarle con lo que dice el Premio Nobel de la Economía Amartya Sen,
pues nos dice que el desempleo no representa simplemente una carencia de ingreso que puede ser compensada mediante transferencia del Estado, sino que es también fuente de efectos debilitadores a largo alcance sobre la libertad individual, la iniciativa y las destrezas. Entre sus múltiples efectos, el desempleo contribuye a la exclusión social de algunos grupos y conduce a pérdidas de la confianza en sí mismos, de la capacidad de autosustentación y de la salud física y mental. Gracias. El último informe de la OIT sobre el empleo en el mundo han vuelto a colocar el desempleo como uno de los temas de agenda más importante debido a las cifras. Solo para controlar el aumento del desempleo se necesitan crear 4 millones de puestos de trabajo cada año. A primera vista, el Perú no merece seguir esta tendencia. Según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el país lleva meses de crecimiento del empleo. A nivel mundial, el desempleo ha crecido en los últimos 10 años en 25%, afectando hoy a 192 millones de personas. Buen día, continuando con la exposición, Alexander Fuentes Flores. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, o más conocido como INEI, vamos a visualizar más que todo la tasa de desempleo trimestral, que fue la más baja en los 3 años. Entre noviembre y enero, el subempleo por hora creció 14% en Lima Metropolitana. El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la población económicamente activa, la PEA, creció 0.8% interanual entre noviembre del 2018 y enero del 2019, con un total de 5.3 millones de personas. Al mismo tiempo, la población económica no activa, o la no PA, creció 2.7 con 2.5 millones de personas. Además, el instituto reveló que la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubica en 6.5%, con 341.700 personas que buscan un empleo activamente. Esta fue la tasa más baja entre similares trimestres móviles de los últimos 3 años. Del mismo modo, la tasa de empleo ocupado volvió a crecer y se expandió 1.7% interanual entre diciembre y enero, con un total de 81.400 trabajadores. El empleo adecuado creció 0.2%, con 4.700 trabajadores más, mientras que el subempleo creció 4.3%, con 76.700 trabajadores más. Este último aumentó principalmente por el subempleo por hora, que creció 14%, con un total de 86.000 personas, mientras que el subempleo por ingreso disminuyó en 0.8, con 9.200 personas. Bueno, aquí podemos visualizar un cuadro donde vemos a la población económicamente activa, según los niveles de empleo trimestral móviles, en cual se visualiza del 2017-2018 al 2018-2019. Como podemos ver que la PEA viene un incremento de un 8%, en cuando los ocupados tenemos un porcentaje de crecimiento de 1.7% y los desocupados una disminución del 10.6%. En cuanto al empleo adecuado, este se vio impulsado por el sector construcción, que incrementó en un 11.2%, y el sector comercial, que creció en 5.3%, mientras que el sector manufactura se mantuvo con los mismos niveles y el sector servicio disminuyó en un 0.3%. Del mismo modo, el grupo de edad donde creció el empleo adecuado fue en la población adulta, de 45 a más. Sin embargo, los grupos ubicados entre los 14, 24 años y 25 y 45 disminuyeron en un 6% y 1.9% respectivamente. En cuanto al ingreso promedio mensual proviene del trabajo en Lima Metropolitano, este se sitúa en 1.674 soles. El ingreso de los hombres se ubica en 1.924,7 soles y el de las mujeres en 1.370,3 soles. Es decir,
Los hombres ganan un promedio de 554.4 soles más que las mujeres, así que el ingreso promedio de las mujeres presenta el 71.2% de los ingresos de los hombres, concluyó el informe de la INEI. En el cuadro número 15, la población subempleada por hora, según el sexo y el grupo de edad. Vemos un crecimiento en lo que es el porcentaje de hombres en un 18.3% y un crecimiento en un porcentaje de mujeres de 11%. Y según las edades de 14 a 24, vemos el crecimiento de un 34.4%, de 25 a 44 en un 8.5% y de 45 a más un 7.3%. En este cuadro vamos a ver el efecto de desaceleración económica. En el cuadro de la izquierda podemos ver la tasa anual de crecimiento del PBI real en por ciento. Podemos visualizar que en Perú ha ido aumentando, más no disminuyendo comparado con otros países, y el crecimiento de la pobreza en el cuadro de la derecha ha ido disminuyendo a lo largo de los años. Hola, soy Adon Apari y les voy a explicar las soluciones para el desempleo. Primera, impulsar el ahorro. ¿Por qué? Esto hará crecer nuestro PBI, nuestro crecimiento económico. ¿De qué forma? Al hacer que los ciudadanos ahorren, los bancos tendrían más capital para hacer préstamos y que esos préstamos favorezcan a las industrias. Y unas medidas que se puede adoptar para favorecer esto serían poner impuestos más altos para el consumo y reducir los impuestos para los ingresos. Segundo, mejorar la educación, porque estaremos mejorando el capital humano de la nación y que esto en un futuro ayude a las industrias. Tercero, fomentar el comercio internacional. ¿Por qué? Al abrir las fronteras con otras naciones, esto ayudaría a mejorar la competición y nuestros mercados se especializarían en ciertos productos y tener acceso a otras tecnologías y conocimientos. Cuarto, invertir en obras públicas. Estas obras ayudarán a crear nuevos puestos de trabajo y en un futuro estas mismas podrían favorecer la industria y el cuidado del capital humano, que luego podrán favorecer a la economía. Quinto, solucionar los conflictos internos. Ciertos conflictos, como los mineros o los del gasoducto hidroeléctricas en la selva, causan que los inversores internacionales no quieran invertir porque piensen que sus inversiones corren peligro. Por este motivo dejan de invertir o retiran sus capitales a otros países y esto causa un declive en la economía y por ende en el crecimiento económico que afecta la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto se puede solucionar con un correcto diálogo entre las comunidades y las empresas